Bueno, bienvenidos. Gracias por venir otra vez, porque teníamos ya una clase. La semana pasada fue la primera. Estábamos como hablando sobre la filosofía generalmente, que hay cuatro pilares: la metafísica, epistemología, la ética y la estética. Y ahora vamos a hablar sobre la metafísica, que es como la primera pilar en la casa de filosofía, porque sí, es un curso un poco, sí, sí, claro. Y esta vez vamos a hacer algo un poco más interactivo. Quiero como hablar sobre ideas que no es una lectura, ¿se dice lectura? Una clase. Una clase, porque sí, es más divertido de compartir sus ideas y cosas. Pero al primero sería bien de saber un poco sobre como tus intereses en la filosofía. ¿Por qué te interesa la filosofía? O quizás no te interesa, pero quieres ver si es interesante para eso. ¿Tú puedes empezar? Sí. Pues yo nunca la he estudiado formalmente desde la universidad. En la universidad tuvimos como una introducción Sí. y siempre me gustó, pero la verdad es que nunca la he estudiado formalmente. Pero soy muy de pensar las cosas y de sobrepensar las cosas y sospecho que debe haber que la filosofía será una buena manera de canalizar Ujú. esa sobrepensadera. Y Sí. curiosidad, me parece entretenido también. Ok. Chévere. ¿Y tú, Ana? Para mí, Chévere, chévere. ¿Y tú? Me parece bonito hacer el repaso de este tipo de conceptos. Los de colegio no veía eso. Ah, ok. Ok, pues está bien. Está bien, como me gustaría darte como una introducción un poquito, pero si la última vez habláramos ya, hablemos sobre la filosofía, pero generalmente es el estudio de la sabiduría, del conocimiento. Hay como dos maneras que podemos verla, que es algo de la mente, ¿sí? Pensamientos, cómo organizarle, cómo pensar críticamente. Y claro que es global, podemos pensar sobre todos los temas que tenemos en la vida, en la realidad. Eso es porque es bastante interesante, porque si tienes, por ejemplo, interés en la religión o en cualquier cosa, eh, hay siempre una manera de pensar sobre este tema en una manera que tú puedes investigar. Al fin somos todos filósofos. Cuando estamos como en casa hablando sobre las cosas que tenemos como experiencia, es la filosofía. Y buscamos siempre una sabiduría o experiencia y para comprender, ¿ves? Y eso es porque para mí es importante de compartir la filosofía en una manera que no es tan como académico. La mayor parte de la gente vean como cosas, palabras técnicas y piensan, es demasiado técnico, es complicado, pero no, no es complicado. De hecho, la filosofía es solamente que usamos palabras que significan ideas y debemos solamente comprender qué significan estas palabras. Eso de aprender ideas, este tipo de categorías que tenemos en la filosofía puede ayudarte a articular tus propios sentimientos, tus propios pensamientos sobre la realidad. Eso es la introducción. Y hoy vamos a hablar sobre la metafísica. ¿Te recuerdas qué es la metafísica? ¿Puedes articularlo? De la energía íntegra, María, ¿qué te recuerdas sobre la metafísica? tangible, lo que no tiene materia, La metafísica es siempre más fácil de recordar que significa cuando piensas en la palabra. Física sabemos qué significa. Meta es la palabra griego que significa más allá. Entonces, más allá del físico, ¿qué hay? ¿Es posible que hay algo más allá del físico? ¿Y qué significa eso? Y para comprender el mundo físico, nuestra experiencia, es importante de ir más allá. No podemos utilizar ¿cómo se dice ruler, reglas, Una Sí, una medir, reglas, sí.
Una regla, sí. Esta herramienta no podemos utilizarla para medir la regla. Necesitamos una otra regla para, para medir esta regla. Y eso es la metafísica. Podemos utilizar la metafísica para comprender el mundo físico y la realidad, que es algo diferente. Y eso es el tema de esta noche, ¿qué es la realidad? ¿Ok? Entonces, vamos a hacer ejercicios para como en equipos pueden como hablar sobre qué piensan, qué es real. Pero antes voy a darte un poquito una introducción a la metafísica. Hay 3 pilares aquí que vamos a investigar. La primera es ontología y eso significa que existe, qué existe. Es el estudio de qué existe, la ontología. Sí, adentro de qué existe tienes esta pregunta, sí, ¿qué es el origen de esta existencia, por ejemplo? Sí. ¿En qué consiste? ¿Qué es la materia? ¿Qué es la estructura de esta existencia, por ejemplo? Entonces, ideas existen, el universo existe, la mente puede existir, hay muchas cosas que existen, pero ¿cómo pueden existir y de dónde? Entonces, eso es, se cae adentro de la ontología. La ontología se preocupa sobre estas preguntas. La segunda pilar es la pilar de la identidad. Entonces, ¿quién soy? ¿Quién es? ¿Cómo podemos analizar las cosas? ¿Okay? Y la tercera es la libertad. La pregunta sobre ¿somos libres? ¿Es que es todo determinado o es todo libre y caótico y random? No sé cómo se dice random, pero Azaroso. sí, azaroso. Sí. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la ontología mucho más, pero los pilares tienen siempre una conexión juntos, que hay algo entre los 3 que implica el otro. Por ejemplo, la ontología implica la identidad, porque cuando vamos a decir que la conciencia existe, ¿qué es la identidad de esta existencia o de la conciencia? Y cuando tenemos algo entre la libertad y la identidad, sí, es que, por ejemplo, la identidad del universo es, es algo que vive o es algo solamente mecánico. Ok, vamos a decir que es mecánico el universo, es la identidad del universo, pero ya ahora debemos saber si es mecánico en una manera determinada o libre, ¿ves? Entonces hay siempre una conexión entre todos los pilares. Eso no funciona bien. Entonces, ¿qué es real? Hacer un ejercicio. ¿Qué es real? Entonces, voy a darte eso. Y me gustaría oportunidad a cada persona o a cada grupo, los 3 aquí, y podemos estar como 3 aquí, para hablar sobre qué es real. ¿Qué es real? Sí, O ideas. escríbelo, escríbelo. Ok, ¿qué piensas? ¿Qué es real? ¿Qué es Vida. real? Momento es que tiempo, Sí. tiempo es real. Re- Entonces vamos a poner ¿Qué tiempo, es realidad? Que es real y que es y que es falso, entonces, o que es imaginario. espacio, Pero si lo imaginas, es real como idea. este es un tiempo y concepto espacio, real. ok, materia, ¿Cómo hizo? ¿Imágenes? energía y conciencia. Lo- Sí, es real. Espíritu son cosas diferentes o podemos poner todo palabras. Vamos a hablar sobre eso. Naturaleza. El dinero. Dineros es, El amor, es claro, el amor. muy bien. Estar ahí. Podemos comprender Pues, qué es la conexión sí, entre claro. estas ideas. Pues podemos poner al lado del amor emociones, por ejemplo. Pero Experiencias emociones. también. Listo. Creo que tenemos Ujú. bastante. Sí, sí. ¿Qué tienen ustedes? Los números reales. Los real numbers. Los números reales. Y los israelíes Ah. también. No, no, de ¿No? esa parte, no. Ah, Que son son reales. irreales. Pensé que era- Sí, perdón, que es Ah. real, no que es irreal. Ok, ¿qué es real? Pero existen. ¿Qué es real para ustedes? Real. Todo lo que Ese se puede comenzó contar viendo en la vida. Sí, la vida es real. La vida, ¿qué más? Yo puse que lo que imaginas también es real. Ah, imaginación. Sí, Ok, chévere. también es real, así sea como una idea. Ok, ideas son real. Ok, Las ideas son reales, exacto. ok. Lo que sentimos,
Dice la materia, lo tangible y lo imaginario. Podemos ver, tocar y Ahora podemos ver que pusemos casi todo, porque aquí tenemos, ¿quieres? Pusimos tiempo, presente, espacio, materia, energía, conciencia, el cuerpo, el alma, eso, vida, vida y muerte, universo. la pobreza también, desgraciadamente. No, el dinero y el alma. Lucy? Para mí parece como casi todo es real. Entonces, ¿qué es la próxima pregunta? ¿Qué piensan? ¿Qué es real? ¿Qué no es real? ¿Qué no es real? Exactamente. ¿Qué piensan sobre eso? ¿Qué no es real? El dinero. El dinero es muy real. O sea, Ah, interesante. ¿Por qué? ¿Por qué es real al primero? Porque es una necesidad. Porque es una necesidad y la necesidad es real. El dinero mismo no está real, pero su necesidad, ¿ok? ¿Y por qué no es real? Ok, pero dijiste que la materia es real. Entonces, sí es un papel que no existe porque es un papel, pero la materia, O sea, tiene un valor que realmente no es cierto. ok, ¿ves? Pero podemos ver que ahora tenemos este problema analítico que debemos eh, mostrar la relación entre las palabras y estas ideas. ¿Qué es real, qué no es real? Y ahora ya podemos ver que quizá, por ejemplo, el alma y la mente son dos cosas diferentes o la misma cosa. Son diferentes. ¿Son diferentes? Ok. Y depende de tu punto de vista metafísico, ¿metafísico o metafísica? Sí, metafísica. ¿Sí? Va a cambiar el significado de estas cosas. Por ejemplo, el amor, esta experiencia en nuestro alma. Si piensas que el alma y la conciencia existe, es real. Pero si eso es solamente una ilusión que emerge desde la materia, es solamente una reacción química, es para decir que el amor no existe realmente, es solamente una reacción química. Es la materia que existe, pero la experiencia de esta materia no existe. ¿Ves que en un lado podemos ver que cosas pueden existir y en otro lado no existen? Y todo depende desde cuál punto de vista tienes. Un punto de vista más científico sería que el mundo es materia. Entonces, todo que es abstracto, como nuestras experiencias, es una ilusión. ¿Ok? Pero si creas que hay un alma, hay algo más allá de la física, todo es real. Hay nada que no existe. Pero hay una cosa que no existe. Seguro. Que Quizá, vamos a ver, pero hay algo, una cosa. yo creo que si hay algo que no existe, no podemos imaginarlo. No podemos imaginarlo, ¿ok? Pero tenemos una palabra por eso. El nada. No existe. El nada. No, la non existencia. El nada. ¿Cómo se dice en alemán? Das Nichts. Das Nichts. Ja, das Nichts. Dasein und das Nichts. Ok. Entonces, hay algo que no existe, pero sí tenemos una idea y que todas las ideas es real. La idea es la non existencia, es que la non existencia existe a un tipo de nivel. Interesante, ¿no? Eso un poquito como para abrir el campo de la metafísica. Debemos comprender el significado de estas palabras y sus relaciones juntos. Eso se llama la filosofía analítico. Es siempre importante la filosofía analítico. Debemos definir las palabras. Pero en la ontología es especialmente importante. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Comentar? ¿Algo a decir? Que sin fin. Nada. Sí. La nada. Ok, ahora que tenemos que existe y que no existe, pero ahora podemos ver que todo que escribimos no existe tampoco. Depende de cuál punto metafísico que tienes. Para mí existe todo. Ok, todo existe. Ok, y eso tienes implicaciones de eso. Bueno, en metafísica, cuando hablan de metafísica, Ujú. la palabra te lleva un poco a pensar o no sé si soy yo, como en lo mágico, ¿sabes? Va más allá de la materia, lo intangible. em, pero el hecho de que no sea tangible para mí, si lo puedes imaginar, sí, es real, así sea como idea. No sé qué ¿Cómo? explicación. Si lo puedes imaginar,
es real, así sea como una idea. O sea, la idea es real. Como cuando La idea es te real. gusta una persona, entonces imaginas, pero el hecho de imaginarlo te hace sentir y se Pues sí, vuelve real. pues sí, es real como, pues sí, te mueve. O es imaginar como- que vas a hacer un viaje. O sea, imaginarlo te hace producir los químicos Sí. de la, de la experiencia misma. Si eres bueno imaginándolo, puedes casi que experimentarlo, pero realmente no podrías compararlo con la experiencia real. ¿Qué piensan? Puede más la imaginación que la misma realidad. Digamos lo que pasa muchas veces o sea, está el lenguaje que nos somete a que las cosas tienen que ser X o Y forma. Objetos tienen como, o las mismas situaciones tienen su propia como dialéctica, que uno diciéndolo tiene una forma, ¿no? Pero cuando ya se ejecuta, pasan otras cosas muy distintas. Y Sí. no sé si se han dado cuenta, pero el 90% de las cosas que nos imaginamos no terminan siendo lo que eran. De pronto algo mejor, ¿eh? Y también puede ser. Pero no termina siendo muy... Es una guía, ¿no? Ah, yo voy para allá, pero cuando vas a llegar, resulta que hay una roca gigante, hay no sé qué, y te toca dar la vuelta y hacer no sé qué. Y bueno, llegas allá y al final quedas como, si era esto. O, Mm. o bueno, o de pronto quedas más impulsado. Sí, o positivo. Sí, y en últimas es Tengo como que ir allá, un pero no sé cómo voy a ir. tránsito. Y viene alguien y te regala un Sí, pasaje. sí, tú por no estar mirando al piso, pues miraste a la persona y pues te dio el Sí, pasaje. y llegas al lugar, ni siquiera te imaginas. Y en últimas, pues todos los estudios que hacen siempre tienen un sesgo como económico. Yo puedo ser muy riguroso y muy científico, pero pues si yo quiero hacer un estudio para demostrar que el azúcar es buena, pues hago 20.000. Si tengo $1.000.000, pues hago 30.000, no sé. Pero Mm. también puedo hacer uno de que el azúcar es mala. Y pues si también tengo la plata, pues puedo hacer una lógica inversa, así es como... Claro, Es el como si yo engaño. pregunto, por ejemplo, si no cree usted en el amor, no cree usted en las relaciones de pareja, todo eso es falso, a empezar a decir cuál fue tu mejor experiencia de amor en tu vida, por ejemplo. Y ahí pues ya se comienza a hacer algo positivo. Entonces es como que está la emoción ahí guiando y por el otro lado está la lógica y ninguna de las dos logra, o sea, lo que decías ahorita, ¿no? De que como un sistema va a ser juzgado por el mismo sistema. ¿Perfecta? Este sistema sería la filosofía o la observación. Eso es porque la meditación es una otra manera, es la primera herramienta que necesitamos utilizar para comprender estas cosas. Debemos como ponernos afuera de estos sistemas para comprender estos sistemas y podemos hacerlo solamente a través de nuestras observaciones y después cuando queremos como articular qué observamos, debemos utilizar la lógica, sí, claro. Eso es porque la lógica es algo muy importante adentro de la filosofía. Podemos decir que no es una pilar, pero la fundación, la lógica. Pero es interesante que la lógica hay una límite. Es como la base, sí. Si queremos organizar todas estas ideas y qué existe, Sí, porque está la lógica sí, proposicional, ¿no? Una parte de unas, como de unas premisas, sí. y de ahí, pues, lo que no entre ahí, pues, o se descarta o se asume. ¿Sí? Pero al Noche fin, fresca, ¿no? que es importante es de ver que ahora tenemos muchas preguntas, ¿ves? Y que somos confundidos. ¿Es justo? ¿Sí? Sí. ¿Qué? ¿Qué es real? No sabemos, hay muchas cosas. Habrá niveles de realidad. Sí, hay diferentes niveles de realidad. Entonces, una manera de cómo empezar a comprender estas cosas es como siempre se llama de ser recursivo, ¿se dice? Recursivo, de ir más allá. Entonces, ¿cuál pregunta podríamos preguntar que es más recursivo, más grande, más global? Estamos hablando sobre qué existe, qué es real, pero podemos preguntar qué es la realidad misma. ¿Qué significa real? ¿Entiendes? Sí. Entonces, ahora debemos pensar un poquito sobre qué significa real. Eso es porque somos muy confundidos, porque estamos diciendo todo es real, pero no es real en una manera, pero en otra manera sí. Eso es porque ahora debemos decir, ok, no. Real es la pregunta. No es qué existe o qué es real, es qué es la realidad, ¿ok? Entonces, vamos a hablar sobre eso, pero como un secreto.
tienen sus ideas. ¿Qué es la realidad? Ahora es la pregunta más general. ¿Qué piensa? ¿Qué? ¿Qué manifieste esta energía? ¿Qué viene al primero? Gente por Todo es una según ilusión. por sobre Ok, nosotros ahora y tengo una creemos pregunta cosas para como ti. económicas que para ellos la realidad ¿Ilusiones son real es o no? tener una Ilusiones son real, pero negocio, todo que... qué cosa. Hola Lola, ¿cómo vas? Better Hola, late hola. than ¿De never? never. Quisiera, El tiempo no es real, por ejemplo. ahora. eh, Una pregunta muy difícil. Yo siento que es muy difícil ponerse de acuerdo porque es como una Sí. discusión. No, al primero no debemos tener un consenso o de ser de acuerdo, solamente pensamientos para empezar. ¿Qué es la realidad? ¿Qué significa eso? Podemos como solamente que piensan, ponerlo, escribirlo. pero no estás grabando la clase, ¿no? ¿Mm? No estás grabando la clase. Sí, estamos grabando. La pregunta es un poco más preciso porque estábamos hablando sobre qué existe, qué es real, pero cuando estábamos escribiendo todo y que podíamos ver que adentro de este todo hay cosas que son real en un nivel, pero en otro nivel no es real. Entonces, es importante de preguntar la pregunta más general, ¿qué significa realidad? ¿Qué significa eso? Y con ¿Qué la es? realidad es lo que cada uno quiera ver. Claro. Ok, eso se llama solipsismo. Solipsismo. ¿Qué es real? Es que No tú, ves realidad. sí, es subjetivo. Y para ti, si tú, ¿qué es real? Es ¿Tú qué que dices que quieres es real? creer que es real. No, a veces, o sea, Sí, ¿tenemos la libertad o no Real. adentro de este sistema? sí. Y Es sí, verdad. que Vamos a empezar por ustedes. yo puse Ok. que es lo tangible y comprobable. ¿Qué significa realidad? Es todo lo que se puede Todo que tocar, es, comprobar, cuya existencia por ejemplo, es tangible una idea. Y si es sobre algo tangible, sí. O sea, si es sobre algo que puedes tocar, sí. Ok. Entonces es materia. Debe estar como algo, ser algo materia. Sí, lo que pasa es que también las ideas creo que tienen como un potencial Ok. de ser realizables. Para cada persona, la realidad es diferente. Ok. Entonces, experiencia la realidad significa experiencia. Ok. ¿Y qué más? Celine estaba diciendo que podría ser como un consenso. Estaba poniendo el ejemplo del dinero, que todos se ponen de acuerdo en que el dinero tiene un valor, entonces el dinero existe como ese valor. Algo Ok. así. Valor ¿qué es la realidad? Es que hay valor. No, en ese caso el dinero es un valor, pero también podría ser otra cosa, un objeto, una situación, un carro, estatus, qué sé yo, o sea, al Consenso. final la gente llega a ese consenso, no es a veces no es ni siquiera Ya. que porque la cosa sea Pasa es que- buena o sea wow, sino que es porque llegan a ese punto. Pues, Entonces, ¿qué definimos como real? Eso significa la realidad. Pero yo eso no lo creo. Ok. Eso no lo ¿Por qué? crees. Bueno. No, porque No, está bien. claro. Vamos a hacer como una... sí, o sea, porque no debería, pero Lo que pasa es que entonces es lo que hay, el ¿sí? Y consenso la puede estar realidad es lo que equivocado. Claro, porque todo el mundo puede estar consenso. equivocado. Jimena dijo manifestación de la energía en el tiempo y el espacio. Yo puse que todo es ilusión. Para mí es un hecho real. Luego Jimena dijo la idea o el mundo de las ideas. Lola dijo tu propia perspectiva. Ok. Entonces, tenemos muchos tipos de definiciones de qué significa realidad. Entonces, hay muchas como implicaciones. Si vamos a ver, por ejemplo, un punto de vista muy subjetivo como así, ¿qué es real? Que el significado de real, cuando decimos que es tu experiencia, es ¿qué ves? Que- Dígalo otra Tu vez. propia perspectiva. Eso se llama solipsismo. Es para decir que tú creas la realidad. Es muy subjetivo. Es para decir que si ella como no va a existir nomás, como cuando vas a morir, todo vas a de para ser, porque ella crea la realidad. La realidad es subjetivo de vista. A ver, yo creo que la realidad son diferentes realidades, que no hay una realidad única, que la realidad está compuesta de diferentes realidades y de diferentes perspectivas. Cada uno ve una parte de esa realidad y todas configuran toda la realidad.
Es lo que yo pienso. No sé si lo dije, no expresé muy bien. Algo que puedes tocar, ¿Qué puedes tocar? Ok. que puedes ver. Estamos Sí, pero metafísica, hay un vínculo entre Claro, metafísica y el claro. físico. Ok, interesante. Pero si todo es tangible, ¿qué significa la conciencia para ustedes? ¿Conciencia o tu realidad, el subjetivo? ¿Qué significa eso si tienes un punto de vista que todo es tangible, que todo es materia, que lo real es tangible, que es la primera cosa y la conciencia emerge de eso, desde eso? Sí, cambia las cosas, cambia el significado. Entonces, ¿quién dijo que Y- de lo tangible? Eso es materialismo, reduccionismo. y La mente, la conciencia, nuestra experiencia es subjetivo. Entonces, ¿qué es objetivo? La primera cosa es la materia para este punto de vista. ¿Qué es primero en su punto de vista? Es la conciencia, porque ella crea su propia realidad. La materia emerge desde su conciencia. Ahora debemos preguntar, pues, ¿qué es la prueba? ¿Qué es la? La prueba. ¿Y en qué consiste la materia? ¿En qué consiste? ¿Qué es la substancia de la materia y de la conciencia? Preguntas muy difíciles. ¿Qué es la prueba? ¿Qué es la prueba? ¿Cómo podemos probarlo? ¿Cuál es la ¿Cuál, prueba? cuál es la prueba? ¿Y cómo podemos definirla? ¿Y qué viene antes? ¿Qué es el origen de estas cosas? Quizá vienen juntos, no sé. Pero eso es la metafísica. Eso es la pilar de ontología. La deontología. Deontología fue la cosa de la última clase. Sí, de la ética, ¿te recuerdas? Pero eso es ontología, que significa el estudio de que existe. Entonces, vamos a parar aquí porque ahora tenemos una introducción. Podemos caernos mucho. Espero que pueden ver qué significa la metafísica y la ontología y qué es el campo de preguntas que tenemos y por qué es complicado. Relaciones, qué viene antes de qué, de dónde emerge cosas. ¿Es un poco claro? Más o menos, sí, sí. Más o menos, sí. Ok, listo. No vamos a como contestar estas preguntas hoy. Es un trabajo hace 1000 años, 2000, 5000 años que pensamos sobre estas cosas, pero es solamente para empezar a organizar estas ideas y cómo pensamos sobre estas ideas y también de empezar a tener herramientas para articular estas cosas y categorizar estas cosas. ¿Listo? Ahora tenemos la segunda cosa, la segunda pilar, identidad. Ok, ¿quién quiere decir algo sobre la identidad? Ya para mí empecé por el nombre. El nombre. Ah, interesante, el nombre. Las palabras que utilizamos para dar. Digamos, el nombre habla, digamos, por consenso, Ujú. le otorga ciertas características a eso de lo que nombramos. Por Ok. ejemplo, una mesa, si hablamos de mesa, pues sabemos que una mesa tiene una función y puede tener más o menos patas, tiene como ciertas características que lo hacen ser una mesa. Ok, Igual que una silla, un techo, una casa, ok. un zapato. Hay que hacer con idioma, Sí, lenguaje, como sí. Aunque entonces palabras. habría que ver si una mesa deja de ser una mesa Sí. si pierde su nombre. Entonces no podemos percibir qué es una mesa sin tener una palabra por eso. La función. Es un punto de vista, no es malo, no es bien, es una opinión que existe en la filosofía claramente, sí, claro. ¿Qué más? Ok, explica, por favor. Practico con el yoga, Sí. porque tengo la creencia de que es una práctica que te hace bien y me identifico con eso. Pero una cosa es con lo que tú te identificas y otra cosa es la identidad. Por ejemplo, un futbolista se hace futbolista porque él cree que es bueno haciendo goles, que puede correr detrás del balón, se identifica con eso. O un cocinero, un chef se hace chef porque se cree capaz de estar en una cocina y hacer buena comida. Que están con valores y No, no, interesante, muy interesante. Hay nada.
No, no hay nada de loco en la filosofía. Hay muchas ideas muy interesantes que existen, claro. Entonces, la identidad hay que hacer con, otra vez, Sí. creencia y conciencia. Ok, muy interesante. ¿Qué más? ¿Es que? Para mí es muy similar. Es similar, pero no es lo mismo. Sí, sí creo. Quiere ser, Ok. Pero ¿qué significa identidad para ti? ser. Ok, hobby. Ok. Pero esta identidad es algo que él percibe sobre sí mismo o que la otra percibe de él. No, Yo siento, Ok. yo siento que el ladrón Entonces, en este caso, me parece que identidad hay que hacer con relación, la idea de la relación con tú mismo, la creencia que tienes con de tú mismo, la conciencia. Entonces, vean ahora que cuando hablamos de ideas como identidad o todo este conceptos abstracto, es muy difícil porque debemos preguntar sobre estas cosas. ¿Qué es identidad? ¿Es algo materia? ¿Es algo abstracto? ¿Y qué significa este concepto abstracto? justo iba a decir que la identidad es como un concepto, Sí, es un concepto. es un concepto Para ti, este concepto hay que hacer con palabra o nombre. Para con ti, características. con Es decir, hay características. características que se cumplen Sí, y entonces eso adquiere una identidad. Por ejemplo, un ladrón, podemos decir que es un ladrón porque ejerce cierto tipo de acciones. sí, Y esas son las acciones que lo convierten, que le permiten recibir ese adjetivo sí. de ladrón. Ok. O sea, porque una persona que sale a alimentar a los pobres en la calle, pues no le vas a decir ladrón. Sienten como confundido, es demasiado denso. ¿Sí? Asusta por momentos. Para mí, Sí, ¿qué es identidad para ti? ¿qué es identidad para mí? Interesante, gracias por la pregunta. Para mí, identidad, hay un vínculo muy cerca de que tú dijiste, que hay que hacer con idioma, con palabra o nombre. Y vamos a profundizarnos un poco más. ¿Qué es la idioma? ¿Qué es un nombre? ¿Empieza dónde? Empieza, Es un consenso. es un consenso, pero antes de eso es un concepto. Y conceptos para mí son símbolos. Tenemos un símbolo, tenemos una idea, un símbolo, y cuando ponemos un significado a este símbolo, tenemos su identidad. La identidad es que emerge entre estas dos cosas juntas. ¿Cuáles dos cosas? La primera sería el símbolo, una idea, por ejemplo, amor o un sentimiento, una experiencia. Y vamos a poner una palabra a eso. La experiencia de una cosa es la Caliente. primera cosa. Mm. Caliente, por ejemplo. Sí, por ejemplo, sería bien. Y con esta experiencia tenemos un concepto, un símbolo. ¿Ok? Por ejemplo, roja es un color que podemos utilizar para para identificar esta experiencia de caliente. Entonces, identificación para mí es abstracto precisamente porque emerge desde una experiencia y su símbolo que conjunta. Entonces, identificación. Y eso es un punto de vista bastante como popular porque en nuestras religiones, por ejemplo, que decimos que Dios el primero dijo que La palabra. sí, en el primero teníamos la palabra. La palabra fue yo soy, de identificarse su propia experiencia, su propio ser. Entonces, hay una mezcla, hay una conexión entre el ser, experiencia, símbolo, identificación. Identificación para mí es una relación entre símbolo y experiencia. Dios tiene una experiencia de su mismo y emerge su identidad. Es mi punto de vista. Es un punto de vista Así es. bastante, sí, que cuando Dios diga cómo se separa y tiene una experiencia de su mismo, Él se identifica Pero eso se puede aplicar a todo. O sea, si yo digo que Sí, soy Dios, me vuelvo un Dios, sí, prácticamente. prácticamente. Para mí, identificación es como una relación. Esta relación
No importa si es real o no es real, es algo que se pasa. Es que una situación o veas un empírico no tiene que ver con la experiencia. Tú ves, ¿no? Tú defines una acción a una persona o a una cosa por, por las acciones. Podemos, La identi- sí, ahora estás como hablando sobre los diferentes tipos de identificación. Podemos identificar cosas abstractos y cosas más tangibles. Por ejemplo, identificar una mesa es de identificar algo de materia. Es bastante fácil y sencillo porque es muy limitado, es muy concreto, tiene características que podemos tener consenso bastante Todo el mundo fácilmente. entiende lo que es. Sí, pero cuando identificamos cosas más abstracto, por ejemplo, si estoy diciendo algo a él, un comentario, y tú puedes identificar mi comentario como bien o malo, Cerca. educado o grosero, depende de su experiencia subjetivo, depende de cómo él lo identifica. Tú lo identificas esta experiencia para él porque utilizas tu propia experiencia de tu pasado y es más difícil de identificar porque lo identificas con otras cosas, mezclas de cosas. Entonces, el más abstracto que vamos, el más complicado. Eso es porque es importante categorizar, analizar un poco, comprender, definir las palabras. Todo eso es bajo analítico. La mayor parte de la gente no se preocupen sobre eso porque es difícil. Empiezan sobre su... Pero para mí no es importante de hacer este trabajo para articular a la otra gente. Es más, y de conseguir la verdad, es más importante de hacer este trabajo analítico para comprender tu propia experiencia. Porque cuando comprendes tu propia manera de pensar sobre la realidad en este niveles, tú vas a comprender, tú puedes manejar y navegar la realidad, tu propia realidad en una manera como bastante con poder y con significado. Pero cuando todas estas cosas son subconscientes, podemos hacer como, podemos caernos en confusión y cosas como así. Sí. No es para decir que debemos hacerlo. Hay mucha gente que piensan sobre nada y son muy felices. Son más Son más felices, pero a veces nos caemos en situaciones que nos sentimos bastante como confundidos. Toda la gente puede ayudar. O cuando tienes interés a articular o a ayudar a otra gente, esta cosa sirve. Pero eso es identidad. No vamos a contestar todo. Estaba diciendo solamente introducción. Pero es un poco más claro ahora. ¿Qué significa identidad? ¿Qué es abstracto? Pues no sé. Es una pregunta muy interesante. ¿Cuántos tipos de identificación tenemos? Tangible, abstracto. Eso no voy a Responder. a responder, gracias. Ah, pero es el punto. Tú puedes, ahora si tienes esta curiosidad, tú puedes ir para como buscar en línea o algo, estudiar esta cosa, si es importante para ti. Concepto de ontología o ¿Qué es el algoritmo? Así, ¿qué existe? El estudio de qué existe, qué pero sí, eso es importante. Para saber qué existe, debemos comprender el origen. Sí. okay, ¿qué existe? ¿Cómo lo identificamos? Si no hay como ideas sobre eso, ¿puedo explicarlo? Las posibilidades. Idea, Ok, interesante. no solo una idea Sí, que ya no sería libre, sino todo lo contrario, sino sí. limitante. Al fin utilizaste, ¿se dice? ¿Utilizaste? ¿Utilizaste una palabra? Mira, sabe que No, está bien. Eso es porque estoy como enseñando en español, quiero aprender Sí, más. sí. Utilizaste una palabra importante, posibilidades. Entonces, sí, es relevante. La libertad es relevante porque con la metafísica, vamos a, como podemos ver que ahora tenemos como un tren lógico. Empezamos al primero con la metafísica que existe, ¿ves? Para comprender nuestro universo, la física de nuestra realidad. Empezamos por eso. Cuando nacimos y crecemos, tenemos una experiencia físico y queremos, pero tenemos una intuición que quizá haya algo más. Y
cómo este mundo físico puede existir. Necesitamos una respuesta a eso. Ok. Entonces, la física, vamos a ir más allá utilizando meta, de ir más allá. Eso puede permitirnos de practicar la ontología, preguntar sobre el origen del mundo físico, qué es esta sustancia, cómo podemos definirlo y cómo podemos identificar y todo que existe adentro. Pero cuando lo identificamos, sí vamos a decir que es un punto de vista que el mundo física es que existe, es la fundación. Sí, Sí, ¿están cerrando? vamos a cerrar, sí, vamos a terminar de pronto, sí. Sí, sí es, el punto de vista es para decir que ¿cómo se dice? Reduccionismo, quantum physics, ¿verdad? Debemos como saber qué es la libertad, cuáles son las posibilidades. Por ejemplo, la física clásica, tenemos reglas definidas, que cuando causas algo, hay una reacción. Eso existe en todo el mundo físico. Podemos tener la respuesta que todo es determinado, que tienes muchas posibilidades, pero en la actualidad vas a estar determinado, porque la causalidad causa eso, funciona como eso. Entonces, no tenemos la libertad. En este punto de vista, que el mundo es materia solamente y que hay, ¿cómo se dice? Y es solamente eso. Eso significado que todo es determinado. ¿Ok? No tienes libertad de elegir. Pero si tienes un otro punto de vista, por ejemplo, ahora podemos ver con ciencias de cuantas físicas, que de hecho ah, tenemos solamente probabilidades y que es caótico, no es definido. ¿Hasta cuándo podemos verlo? Y eso significa que tenemos un tipo de libertad, podemos elegir. Claro, libre albedrío. Sí, libre albedrío, libre. Albedrío. El libre albedrío. Libre albedrío. Albedrío. Libre Albedrío. Sí, dile like. Sí. Libre albedrío es como tu Sí. voluntad. La probabilidad de la actualidad de este universo De y la- cómo existe. Sí, En inglés, como dirían en la actualidad, actuality. la existe. La existencia. Sí, como sí podemos ver que como queremos, Interacción, ¿ah? probabilidades de interacción, cómo Y- interactuamos con la realidad. Sí, claro. Pues hay un significado a este nivel también. ¿Qué es nuestra interacción con la realidad? ¿Es libre o es determinado? Eso es porque queremos al fin algo pragmático. Queremos saber cómo podemos hacer decisiones. Si claro. piensas que no tenemos libertad, no debes hacer una decisión. Ahí se nos acaba la libertad. No, Sí. se acaba la libertad. Sí. Pero vamos, es eso. La metafísica ha de ser con tres pilares Súper. y de comprender todo relaciones. Gracias. Gracias ¿Sí? a ti. Sí, y nos vemos la próxima semana si tienen gusto. Pensé Chévere. que era luz. No, todo bien, Me todo encanta bien. ese mensaje. Pero es mejor como cuando hablamos también juntos, nuestras ideas, compartimos. Sí, Gracias. tal vez puedes escribir el lugar de la clase. Sí, tengo como estoy poniendo siempre como una, ¿cómo se dice?